Hoy tenemos una enseñanza muy preciosa y poco predicada, a la cual le hemos intitulado La actitud que abre los cielos. Y los hijos de Dios repetimos, la actitud que abre los cielos. Pero antes vamos a saludar a la persona que tenemos a un lado. A ver, salude a la persona que tiene a un lado y dígale buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Qué bueno que viniste. Bendígalo en el nombre del Señor. Bendígalo. Bendígalo en el nombre del Señor Jesús. Y la lectura la tenemos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, en los versículos 5 al 11. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos porque nos das el privilegio de adorarte y bendecirte en tu casa. Gracias te damos porque no tenemos que hacerlo en forma virtual por causa de la pandemia, sino que podemos hacerlo en forma presencial, gozando de la presencia de tu Santo Espíritu. Te pedimos en esta hora que perdones nuestros muchos pecados, nuestras muchas faltas, nuestras miserias, nuestras malas actitudes y maneras y todo lo que te sea desagradable. Perdona nuestra falta de oración, nuestra falta de lectura de tu palabra. Perdona nuestra infidelidad en nuestros diezmos y ofrendas. Perdona, Señor, cuando no nos congregamos, nos arrepentimos, lávanos con la bendita sangre de Jesucristo, Dios hecho carne. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo
inexplicable y lleno de gloria. Y Padre, te pedimos que esta enseñanza que vamos a recibir hoy verdaderamente no sea solamente una información, sino que se convierta en vida para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, Salvador y Señor personal. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente. Vamos a darle nuestro saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Y hoy nos está hablando el apóstol Pedro de la actitud que abre los cielos. Voy a compartir algo de lo que poco se habla y es respecto a esta actitud. La actitud que abre los cielos es la humildad. El hecho de que te dejes moldear por la palabra, el hecho de que te dejes moldear por el Espíritu Santo, trae muchos beneficios a tu vida. Debemos saber que hay actitudes que abren los cielos y hay actitudes que cierran los cielos. El cielo fue comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó en la cruz el precio de nuestra salvación. Pero hay mucha gente que no se deja transformar y pasa esta vida de problema en problema, de estorbo en estorbo. La Biblia nos dice, Dios resiste a los soberbios. Vamos a repetirlo. Dios resiste a los soberbios. No importa si eres cristiano o no. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pedro? Humillaos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nuestras actitudes tienen consecuencias para con Dios. La sencillez, la humildad hace que Dios te bendiga. El orgullo, en cambio, es tu enemigo. Ese precisamente fue el problema de Satanás. ¿Lo sabían? El problema de Satanás fue el orgullo. Él quiso ser igual o más que Dios. El orgullo es un veneno que te roba, que te engaña y que cierra las puertas del cielo. El orgullo es uno de los pecados que la mayoría de nosotros no tenemos convicción. Son de esos pecados que no confesamos. No confesamos orgullo, envidia, celos. Quizá no confesamos murmuración, chismes, envidia. Son de esas cosas que dejamos de lado.
se nos hacen más importantes otros pecados y esos son los que confesamos diariamente. Pero el orgullo es uno de los pecados más importantes porque nos cierra las puertas de los cielos. Puedes orar todo el tiempo, puedes saberte la Biblia al derecho y al revés, pero el orgullo hace que el Señor te resista. El orgullo cierra las puertas del cielo. La actitud incorrecta tiene poder para ir en tu contra. De modo que tenemos que morir al yo. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, tenemos que morir al yo. Para aquellos que no saben lo que es el yo es una de las tres partes que la psicología dice que nosotros estamos formados en nuestra mente. El yo, el super yo y el ego. Entonces, el yo es una de estas partes y nosotros tenemos que hacer morir al yo. El Espíritu Santo quiere tener bajo control a la carne, porque la carne es lo que trae rebelión. Es un obstáculo para las bendiciones de Dios. Y leemos en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículos 6 al 9, pero Él da mayor gracia. Alguien diga, Él da mayor gracia. Me gusta mucho este versículo. Él da mayor gracia. Bendito sea el Señor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a repetir esta tríada de victoria. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No tienen la menor idea de lo importante que el apóstol Pedro nos está enseñando aquí por medio del Espíritu Santo. Acuérdense que él en la carne era una persona agresiva, era una persona que obraba en la carne, era una persona irritable, era una persona que no pensaba lo que hacía, pero vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés y lo transformó grandemente. Y entonces nos da esta receta: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Les voy a explicar esta tríada. Si tú tratas de resistir al diablo en alguna tentación que él te está tratando de inducir, no vas a poder. Alguien diga, no vas a poder. Porque te estás brincando la primera parte de esta tríada. Someteos pues a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios, rendirnos a Dios, obedecer a Dios, sujetarnos a Dios. Ese es el primer paso. Después vamos a resistir al diablo y como resultado él huirá de nosotros. Acercaos a Dios y él se acercará
a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, es decir, los hipócritas, los que no saben qué camino seguir, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Fíjese lo que dice el Señor 2 veces en este pasaje. Nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y al final nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué quiere decir resistir? Quiere decir que se pone en contra tuya. Nos dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. O sea que Dios se pone en contra tuya. Tratas de subir y el Señor te humilla. Las cosas van a tu favor y de pronto el Señor pone un muro a tu bendición. Necesitamos aprender a ser humildes. Y déjenme decirles que nadie nacemos humildes. La humildad no es un fruto de la carne. La humildad es un fruto del Espíritu. En la carne nosotros no somos humildes. Todo lo contrario, en la carne nosotros somos orgullosos. La humildad es algo que se aprende y tenemos que aprender a tener un estilo de vida de humildad. Esto es algo con lo que tenemos que luchar continuamente. Analizar y pedirle a Dios que nos ayude. Me recuerda el Espíritu Santo en este momento, en una ocasión que estaba yo preparándome para un examen de la Biblia y pues tenía que presentarlo y como siempre pues quería sacar las mejores calificaciones y estaba estudiando así muy profundo y de pronto llega alguien a pedirme una consulta. Y yo dije, Chihuahua, me va a sacar de este estudio que estoy teniendo tan profundo y me va a sacar de concentración. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo me dijo, ¿y entonces para qué estás estudiando? ¿Estás estudiando para aprender a hacer la voluntad de Dios? Y viene alguien que necesita de tu ayuda y no lo quieres atender. Entonces, dejé la Biblia, dejé mis escritos, me levanté y fui y lo atendí. Y es que nosotros no somos humildes por naturaleza. Es algo que tenemos que aprender. ¿Qué significa ser humilde? Humilde no tiene que ver con el dinero, sino que es una actitud. Tienes humildad cuando reconoces tus limitaciones y las vas superando
dependiendo de la misericordia de Dios. Quiero que repitamos esto juntos. ¿Tienes humildad cuando reconoces tus limitaciones y la vas superando dependiendo de la misericordia de Dios? Mis amados, nosotros no tenemos el control de las cosas. ¿Quién se había dado cuenta de eso? Es más, no tenemos el control de la mayoría de las cosas. Es Dios el que tiene el control absoluto. Dios es soberano. Este es uno de sus principales atributos. Entonces, por ejemplo, nuestra economía está en las manos de Dios. Dice la palabra que Él es el que nos da el don de prosperar. También en sus manos está nuestra salud. En las manos de Dios está la salud de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Y realmente se da uno cuenta que no puedes hacer nada, que estamos muy limitados. Y entonces lo único que nos queda es humillarnos y depender de la misericordia de Dios. De hecho, el estudio de la semana próxima se llama Dependiendo de Dios. Necesitamos depender de Dios. Esta semana pasada tuvimos 2 casos en nuestra familia, uno con mi nietecita Mía, que de pronto le vi su vientrecito muy abultado y empecé a examinarla, le examiné el hígado, le examiné el páncreas, le examiné el vaso, le examiné el colon y pues no puedo llegar más abajo porque los órganos genitales internos de la mujer de niña son muy pequeños y no puedes definirlos a la palpación. Entonces dije, pues voy a hacerle un eco. Y pues nos pusimos a orar, mi esposa y yo. Señor, no vaya a ser un quiste de ovario o un ovario poliquístico, que son enfermedades que les pasan a las mujeres. Está el ovario y se hace una bolsita como de agua, o un ovario con varios de esos quistes llenos de agua. Total, orando, fuimos a hacerle su eco y para la gloria de Dios salió completamente normal. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Ella es una muy buena paciente, se deja explorar muy bien. Luego se levantó su blusita para que le hicieran su eco y todo resultó normal. Casi al final de la semana, Miki, mi penúltimo nieto, empezó con un cuadro bronquial muy severo y había el riesgo de que trajera una neumonía. Entonces fuimos a sacarle una radiografía de tórax, fue Andrés a sacarle una radiografía de tórax y me la mandaron, gracias a Dios por los medios digitales, me la mandaron por WhatsApp, la vi, había un cuadro bronquial del lado izquierdo y de todos modos lo mandé con el neumólogo. Lo vio el neumólogo y dijo, doctor, tiene razón, tiene un cuadro bronquial del lado izquierdo
y yo creo que es hiperreactivo. Eso quiere decir de tipo alérgico. Y como Andrés es muy sensible a las alergias, pues es algo hereditario. Y entonces me dijo, pero neumonía no tiene. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Pero tuvimos que tener una actitud de humildad. Tuvimos que tener una actitud de humillarnos delante de nuestro Dios para que Él obrara en nuestras vidas. Mis amados, no sabemos cuántas veces en el día, en la semana, en el mes, en el año, tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que ser humildes para que Él obre en su misericordia. Tenemos que depender de su misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Misericordia, para definirlo de una manera muy sencilla, es compasión. Depender de la compasión de Dios. Y nos humillamos delante de nuestro Dios, dependimos de su misericordia y Él nos dio una respuesta positiva en ambos casos en la misma semana. Bendito sea el Señor Jesucristo. Les platico estos testimonios porque ustedes pueden estar pasando por algún tipo de problema, no necesariamente de salud, pero un problema económico, un problema en el matrimonio, un problema en la familia, un problema en el trabajo, en el negocio, en la escuela. Y a veces, en lugar de tener una actitud de humildad, lo que tenemos es una actitud de orgullo. Y aquí es donde debemos aprender a humillarnos y a depender de la misericordia de Dios. Una persona humilde es la persona que depende de la misericordia de Dios. Una persona humilde no humilla a otros y no se cree superior a nadie. Valora a los demás y está dispuesto a ayudarlos. Ayudarlos a que crezcan. Ayudarlos a que triunfen. Fíjense, mis amados, que no para todos es fácil humillarnos. Y no es fácil humillarnos, sobre todo cuando tú tienes cierta autoridad en lo que hablas. Por ejemplo, imagínense que una persona que no estudió medicina te dice como médico el diagnóstico que tiene el paciente. ¿Cómo pensarías tú de esa persona? Pues, ¿qué te pasa, verdad? ¿Cuántos años estudiaste medicina para que me digas que tú tienes la razón y que yo estoy equivocado? Ahora imagínense, yo estudié medicina 6 años y he estudiado la Biblia 40 años. ¿Cómo creen que me pudiera poner cuando alguien me dice que no es como yo digo? ¿Cómo te pondrías tú si tuvieras 40 años estudiando la Biblia? ¿Qué le dirías a la persona? Pues, ¿qué te pasa, verdad? Es lo mínimo que le dirías. ¿Qué te pasa? Si yo tengo 40 años estudiando la Biblia. Pues no. Cerrar la boca, humillarte, y como ya lo he dicho en varias ocasiones, es mejor perder una batalla que perder la guerra.
Repítalo junto conmigo, es mejor perder una batalla que perder una guerra. Cuando tú estás testificando y alguien está luchando contra ti, detente, pierde la batalla y espera una nueva oportunidad. Ora por esa persona, dale tiempo al tiempo y vuelve a testificarle después. Una persona humilde es la que se alegra con las victorias del prójimo. Yo me alegro con las victorias de cada uno de ustedes. Cuando alguien me dice, fíjese que me subieron de puesto, yo me alegro. Cuando me dicen, fíjese que me aumentaron de sueldo, yo me alegro. Cuando me dice un joven, fíjese que acabo de terminar mi carrera técnica, yo me alegro. Cuando me dice, acabo de terminar mi profesión, yo me alegro. Porque si tú eres humilde, debes alegrarte con las victorias de los demás. No hay envidia en la humildad. En cambio, el soberbio está lleno de envidia. Por eso Dios lo resiste. Humilde es el que ama al prójimo como a sí mismo. Este fue el mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Saben? El Señor Jesucristo nos dio dos mandamientos. Un mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este segundo mandamiento, el Señor hace énfasis, porque nos dice, amadlo como yo os he amado. Ahí el Señor nos degüella, porque nos está diciendo, no lo ames nada más así. Ámalo como yo los he amado. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 4 y 5, que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, que imagino que ha de haber sido como una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, ya enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta fue la última enseñanza de Jesús en la tierra antes de su muerte y de su resurrección. ¿Me está siguiendo? La última enseñanza de Jesús antes de su muerte y de su resurrección fue la humildad. El último mandamiento fue la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero su última enseñanza fue la humildad. Fue cuando el Señor Jesús se ciñó aquella toalla y lavó los pies de sus discípulos. Este fue el sello de su discipulado. El Señor dejó su mejor enseñanza para lo último. Él quería sellar a sus discípulos con esta enseñanza. Se hizo esclavo. El mensaje
fue: yo vine a servir y los unjo para servir. Imaginen, Dios encarnado lavando los pies de sus discípulos. Este era el trabajo de los sirvientes. Este era el trabajo de los criados. Cuando tú llegabas a una casa judía, había un criado que venía a lavarte los pies. Y venía a lavarte los pies porque ellos usaban sandalias, las sandalias se llenaban de tierra y la costumbre era comer con una mesa muy bajita, casi como la tipo japonés. Entonces tú te sentabas y tenías los pies de la otra persona al lado del plato. ¿Me vas siguiendo? Entonces la costumbre era lavarles los pies, porque si no tú estabas comiendo y tenías los pies del otro al lado. Entonces esa labor la realizaban los criados, los sirvientes. Bueno, pues esa labor la hizo el Señor Jesucristo. Fue un ejemplo de humildad. Los discípulos no eran humildes. El Señor les estaba enseñando a ser humildes. No eran personas malas, pero les faltaba una última lección. Y la lección culminante de Jesús a sus discípulos fue la humildad. Es muy fácil para el ser humano que se nos suban las cosas a la cabeza. Es muy fácil cuando Dios te prospera, cuando Dios te da algo, una casa hermosa, un nuevo auto, alguna otra cosa, que se te suba el orgullo a la cabeza. El atributo más precioso que puede tener una persona es la pasión por servir. Fíjense que Dios nos ha dado a todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y como Señor, dones espirituales. Alguien diga dones espirituales. Y uno de esos dones espirituales que el Señor nos da es el del servicio. Pero pregúntenme cuántas personas en la iglesia tienen don de servicio. Muy poquitas, muy poquitas. Cuando tenemos un evento y termina el evento, pocos creyentes se disponen a recoger las mesas, a acomodar las sillas, a recoger la basura, a tirar la basura. Muy pocos. Porque todos tenemos dentro ese sentimiento, ese atributo del orgullo. Habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, lo habían visto sanar a los enfermos, lo habían visto limpiar a los leprosos, lo habían visto dejar callados a todos los religiosos del templo, lo habían visto hacer señales, prodigios y milagros, pero ahora estaba dándoles la enseñanza de lo que iba a ser su reputación, su sello ante ellos. La humildad se aprende muriendo al yo. ¿Quieres tener éxito en tu matrimonio? Levante la mano. Muere al yo. ¿Sí sabían que el egoísmo es uno de los principales obstáculos en el matrimonio? Porque nosotros decimos como hombres o como mujeres, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a ceder yo? ¿Que ceda ella? ¿Que ceda él? Ella es la que está equivocada.
¿O él es el que está equivocado? Pero ¿cuántos nos humillamos? Pocos. Entonces, el egoísmo es uno de los principales obstáculos en la vida, y en uno de los lugares es en el matrimonio. No es el amor lo que da éxito en el matrimonio, sino morir al yo. Cuando mueres al yo, las heridas no tienen poder para matar la relación. Cuando mueres al yo, el diablo no tiene poder contra ti. ¿Me están escuchando? Cuando mueres al yo, el diablo no tiene poder sobre ti. Cuando mueres al yo, eres sanado, eres restaurado. Pon a Jesús primero y confía en Dios Todopoderoso y vas a ser sanado y vas a ser restaurado. Humildad es morir al yo, es abrazar la voluntad de Dios y renunciar a la nuestra. La humildad es un acto de obediencia. Dios se acerca porque la humildad es un acto de obediencia. Por lo tanto, es un acto de adoración. ¿Habían pensado en eso? La obediencia es un acto de adoración. Cuando nosotros obedecemos a Dios, en realidad lo estamos adorando. La obediencia que te lleva a la humildad es el más alto nivel de la adoración. La humildad es tener un corazón enseñable. Los humildes son aquellos que crecen y Dios los prospera. Humildad es aceptar ayuda, es aceptar corrección. No es competir, no es querer ser el mejor, no es querer sobresalir. Todos nos necesitamos. ¿Sabían eso? Todos nos necesitamos. Uno de los éxitos del Japón después de la Segunda Guerra Mundial fue el trabajo en equipo. Vamos a repetir eso juntos. Uno de los éxitos del Japón después de la Segunda Guerra Mundial fue el trabajo en equipo. Pero ¿saben una cosa? Los latinoamericanos no sabemos trabajar en equipo. Queremos ser solistas. Queremos ser hombres orquesta. Queremos hacer todas las cosas. Queremos tocar el teclado, al mismo tiempo tocar la flauta, al mismo tiempo tocar el saxofón, al mismo tiempo tocar la batería y al mismo tiempo arreglar el audio. A mí me ha pasado eso. Que de pronto no te das cuenta y te conviertes en el hombre orquesta. Eres el que haces todo. El latinoamericano no sabe trabajar en equipo. Pero gracias a Dios, en los últimos aproximadamente 20 años, se ha estado enseñando a través de cursos de superación personal a la necesidad de trabajar en equipo.
Nos dice el Salmo 119, versículos 67 y 71. Quiero enseñarles este versículo 119, este Salmo 119, porque para mí, pues me ha sido de gran enseñanza. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Qué dice que dijo? Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Una vez más, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Qué quiere decir? Que antes de que Dios te humillara, ¿tú cómo andabas? ¿Cómo andabas? Antes de que te fuera mal, ¿cómo andabas? Descarriado. Antes de que te enfermaras, ¿cómo andabas? Descarriado. Antes de que te fuera mal en el matrimonio, ¿cómo andabas? Antes de que te fuera mal en la familia, ¿cómo andabas? Entonces, este es un versículo muy precioso. Antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba. Mas ahora, guardo tu palabra. No que no, chiquito. No que no, chiquito. Antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. ¿Qué les parece eso? Claro, si después de que el Señor nos humilla, nosotros no aprendemos que tenemos que reaccionar ante esa humillación de parte de Dios, pues estamos literalmente en la calle. Ahora vamos a leer el versículo 71. Nos dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué tremendo, ¿no? Que tengamos que aceptar que tuvimos que ser humillados para poder guardar los estatutos de Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? A ver, levante la mano quien está entendiendo lo que estoy diciendo. Fíjense, si Dios no nos humillara con un problema en el matrimonio, con una enfermedad, con un problema económico, con un problema en la familia, con un problema en el trabajo, con un problema en el negocio, con un problema en la escuela, con un problema en lo que quieran, ¿cómo andaríamos? Descarriados. Andaríamos fuera del camino de Dios. Pero el Señor nos humilla y entonces guardamos su palabra. Y entonces nos sigue diciendo el Salmo 119, en el versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es una persona humilde el que reconoce eso. Pero saben, hay gente que no entiende con nada. Yo he tenido creyentes en la iglesia
que no entienden con nada. Con nada. Les pasa una cosa, les pasa otra, les pasa la otra, les pasa la otra, y no entienden, y no entienden, y no entienden, y no entienden, y no entienden. Y a esto se refiere el Salmo 119, 67 y 71. Dios honra a los humildes. Y los hijos de Dios repetimos, Dios honra a los humildes. Dios bendice a los humildes. Dios promueve a los humildes. ¿Sabe qué quiere decir promover? Prosperar, subir de puesto, mejorar en tu empleo, mejorar en tus negocios. Dios promueve a los humildes. La actitud de humildad hace que Dios abra los cielos ante tu vida. Y el orgullo y la soberbia hace que Dios te resista. Dios va a usar las circunstancias negativas que vengan a tu vida para bien. Y los hijos de Dios repetimos, Dios va a utilizar las circunstancias negativas que vengan a mi vida para mi bien. Eso es lo que nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo tremendo, tremendo. Fíjese lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las buenas y las malas. Las buenas y las malas. A todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Las buenas y las malas. Es muy fácil decirlo en la iglesia, pero muy difícil cuando estamos ante un matrimonio fracasado. Muy difícil cuando tenemos a alguien en la familia seriamente enfermo. Muy difícil cuando tenemos un ataúd al frente y decir, para los que aman a Dios, todas las cosas les resultan para bien. ¿Es fácil? ¿Es fácil? Es difícil. Y le voy a dar un consejo. Nunca se te ocurra decirle a alguien que está sufriendo Romanos 8:28. Nunca se te ocurra decirle, hermano, Dios dice en su palabra, y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque te va a dar un puñetazo. No lo va a entender en ese momento. En ese momento no lo va a entender. Y con la misma boca que lo dijiste, ahí mismo vas a recibir un puñetazo. Cállate. El tiempo se lo dará a conocer a esa persona. Este es un versículo que aprendemos después que pasamos por la prueba. Rompe la maldición del orgullo de tu casa. No maldigas a tus generaciones con el orgullo, la soberbia y la envidia. Saben que nosotros podemos
maldecir a nuestras generaciones como lo que somos nosotros? Por ejemplo, si tú eres una persona criticona, ¿cómo vas a hacer a tus hijos? Criticones. Si tú eres una persona que critica al pastor, ¿qué van a hacer tus hijos? Si tú eres una persona chismosa, tus hijos se van a hacer chismosos. Si tú eres una persona orgullosa, tus hijos se van a volver orgullosos. Si tú eres una persona vanidosa, tus hijos se van a volver vanidosos. Y a veces nos asustamos de cómo son nuestros hijos. Yo me doy cuenta del amor que los creyentes tienen para conmigo cuando veo a uno de sus hijos venir a abrazarme y a darme un beso. Yo digo, esto se lo enseñó su papá, se lo enseñó su mamá. Porque de forma natural vienen los chiquillos a abrazarme y a besarme. Lo aprendieron de sus padres. Cuando los cielos se abren sobre alguien, pasan cosas que jamás le habían sucedido. Oiga lo que voy a decirles. Muchos predicadores pueden hablar de que vas a conquistar, de que vas a lograr, de que vas a prosperar, pero pocos vamos a hablar de la necesidad de ser humildes. Las actitudes de un cristiano definen si Dios va a abrir los cielos o no. Si eres un orgulloso, el mismo Dios te va a resistir. Pero si aprendes el arte de humillarte, si aprendes el poder de la humildad, si tomas la decisión de morir al yo, tu esposa te va a amar, tus hijos te van a amar, tus nietos te van a amar, porque hay un gran poder en la humildad. Por eso el Señor terminó su curso de discipulado con la enseñanza de la humildad. Y lo hizo intencionalmente. A sus discípulos jamás se les olvidó la imagen de Jesús con una toalla ceñida lavando los pies de sus discípulos. El Todopoderoso vistiéndose de siervo. Entonces los discípulos fueron por todo el mundo humillándose y nosotros estamos aquí por causa de ellos. ¿Sabían eso? Nosotros somos el resultado de la humildad de otros. Nosotros somos el resultado de la oración de otros. Nosotros somos el resultado de la enseñanza de otros. Nosotros somos el resultado del amor de otros. Seamos humildes. Cada día analiza tu vida. Si eres orgulloso, pide perdón a Dios y pide perdón a los demás. Hay que hacerlo. Y deja que la misericordia de Dios caiga sobre tu vida. Eso es todo lo que necesitas. Dile al Señor, ayúdame a morir al yo. Que tú crezcas en mí y que yo muera en ti.
Esta fue la enseñanza de Juan el Bautista. ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? Juan el Bautista dijo: es necesario que yo decrezca para que Él crezca. Es necesario que yo me humille para que Él sea exaltado. Esa fue la enseñanza de Juan el Bautista. Todos somos pecadores. Todos necesitamos el favor de Dios. Dios te ama y Dios te perdona a través de su precioso Hijo Jesucristo. Pero ningún orgulloso está en el cielo. No te olvides de eso. Hay que humillarse delante de Dios y de los demás para ser bendecido. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias en esta hora, porque hoy no recibimos una enseñanza de cómo ser prosperados, de cómo lograr cosas en la vida. No aprendimos hoy de cómo tener éxito en los negocios. No aprendimos hoy del Evangelio de la prosperidad, sino que hoy aprendimos del Evangelio de la humildad. Ese Evangelio que Jesucristo selló al final de su vida, cuando se puso de rodillas con una toalla ceñida en su cintura y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Ayúdanos, Señor, a lavarnos los pies los unos a los otros, en un acto de humildad, porque la humildad es lo que tú bendices. Es la actitud que abre la puerta de los cielos a la bendición de Dios en nuestras vidas. Padre Santo, tú sabes que cada uno de nosotros somos orgullosos, unos más que otros. Padre Santo, perdónanos porque siempre queremos tener la razón en todas las cosas. Perdónanos, Señor, y danos la gracia que tú tuviste para nosotros también ser humildes con todos los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, Salvador y Señor personal. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, aprenda esta lección de nuestro Señor Jesús. El que se humilla será enaltecido. Y si usted se humilla delante de Dios por medio de Jesucristo, Él le bendecirá y le dará la salvación de su alma.